Mi hermana y yo somos huérfanas. Ella es guapa y elegante, yo soy sencilla y sencilla. La familia Nin vino a adoptar. Me incliné agradecida. Mi hermana se burló, suplicando que la adoptaran. No pierdas la dignidad. Elogiaron su integridad y se la llevaron. Terminé mendigando en la calle. Vi a su prometido, Chen, con su amante. Intenté advertirle. Me arrastró hasta él contándomelo en secreto con malicia. Chen mintió, dijo que lo seduje. Ordenó a sus hombres que me mataran a golpes. Grité por mi hermana. Ella hizo pucheros. Sabías que era un mujeriego. Tú lo pediste. Me aplastaron con garrotes. Mi cuerpo fue arrojado al lago. Se casó con él, a lo grande. Con los ojos abiertos he vuelto. Los Nin están aquí eligiendo. Bienvenidos a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1. La señora Nin es una budista devota y siente una gran compasión por los pobres. Cuando abrí los ojos, mi hermana Ronyan me estaba limpiando el barro y la ceniza de la cara. Llevaba ropas harapientas que ella había recogido con esmero. Vístete de mendigo. La señora Nin se desgarrará al verte. Miré a mi hermana Ronyan, quien frunció el ceño y bajó la cabeza. Tenía la piel blanca como la nieve, un rostro delicado y vestía una túnica elegante. El dolor de ahogarme antes de morir aún persistía en mi mente. En mi vida anterior, salvé accidentalmente al hijo de la familia Nin que había caído al agua. La tía del orfanato de Silesia dijo que la señora Nin quería adoptarme como su hija. En ese momento, Ronyan me disfrazó de mendiga. Me pidió que le contara a la señora Nin todas las dificultades que había padecido allí. Discutí con ella, diciéndole que la tía del orfanato de Silesia nos trataba muy bien y nos enseñaba a leer, escribir y bordar. ¿Cómo podía decir esas cosas? Mi hermana Ronyan me acarició la mano y dijo, insensata. Si no dices eso, ¿cómo vas a hacer que la gente sienta lástima por ti? Más tarde, cuando llegó la señora Nin, no le conté lo que me había enseñado mi hermana. Simplemente me acobardé y le agradecí su amabilidad. Sin embargo, mi ropa de mendiga despertó sospechas en la señora Nin. Cuestionó al orfanato de Silesia por aceptar dinero del gobierno y tratar tan mal a las niñas huérfanas. La tía Son del orfanato de Silesia se puso furiosa y llamó a todos de inmediato. Todos estaban en filas ordenadas, vestidos con sus mejores galas, pero yo estaba cubierto de barro y mi ropa estaba hecha jirones. En ese momento Ronyan dio un paso al frente y se inclinó con gracia ante la señora Nin. Mi hermana quería asegurarse un futuro mejor y se equivocó. Me disculpé en su nombre. Entonces me miró que estaba arrodillado e inclinado, y dijo con indiferencia, aunque estés pidiendo adopción, no debes perder tu dignidad. Tu comportamiento es verdaderamente vergonzoso. La señora Nin era esposa de un erudito Anlin y siempre había detestado a la gente astuta e intrigante. Frunció el ceño y me dio solo 10 talis de plata en agradecimiento por salvar a su hijo. Ronyan y nuestras hermanas, quienes pasaron por momentos difíciles en nuestra infancia y terminaron en el orfanato de Silesia. En mi vida anterior, siempre creí que mi hermana no había hecho esto a propósito, sino que había recurrido a esta medida desesperada por temor a que la señora Nin se desquitara conmigo. Como resultado, perdí la oportunidad de ser adoptado por la familia Nin. Esa noche el mayordomo de la familia Nin envió un palanquín para llevarse a mi hermana Ronyan. Resultó que el gran erudito Nin había oído hablar de Ronyan en el orfanato de Silesia y la elogió por su integridad, decidiendo adoptarla como su hija. Cuando el palanquín llegó a recoger a mi hermana, la tía Son del orfanato de Silesia estaba de pie con las manos en las caderas, regañándome, Ronyu, te vestiste de mendiga a propósito. ¿No te alimento ni te visto lo suficiente? Nuestro orfanato es pequeño y no podemos permitirnos mantener a alguien como tú. Mis tías me echaron del orfanato de Silesia. Las huérfanas del orfanato aprenderían habilidades útiles y al cumplir los 13, podrían encontrar una buena familia. Aún no soy mayor de edad y no tengo a nadie que me proteja en la capital. Desesperadamente tiré de la mano de mi hermana Ronyan y le pregunté qué debía hacer. Ronyan frunció el ceño, me apartó la mano y dijo, es mejor confiar en ti misma que en los demás. ¿Has olvidado todo lo que te enseñé?
Se dio la vuelta sin mirar atrás y subió al carruaje de la mansión Nin. Por suerte aún conservaba los 10 taels de plata que me había dado la señora Nin. Los tomé y le pedí a Zouduan, el carnicero que siempre me había cuidado, que me ayudara a alquilar una casa en las afueras de la capital. Con 10 taels de plata, si los gastaba con cuidado, podría sobrevivir varios años. Podría ir al taller de tejido de Lanchi, pagar algo, empezar como aprendiz y perfeccionar mis habilidades con la costura. Una vez que dominara el oficio, podría convertirme en bordadora y ganarme la vida. Pero cuando Zhou Dama me dijo que todo estaba arreglado y que solo faltaba cambiar la plata, llegó mi hermana Ronyan. Me miró con una expresión fría como el hielo. Ronyan aplaudió y su doncella Chuier dio un paso al frente, arrebatándome la plata de los brazos. Intenté protegerla, pero Chuier me empujó al suelo. Ronyan me miró desde arriba. Siempre te he enseñado que los pobres no deben aceptar caridad. Salvaste la vida de mi hermano. Pero ¿cómo te atreves a confiar en ese favor? ¿Cómo te atreves a quedarte con la recompensa de mi madre? Así es. En ese entonces, Ronyan ya se había convertido en Ninyan, afirmando ser la hija mayor de la familia Nin. Pero esto me lo dio la señora Nin. Levanté la vista e intenté defenderme. Parecía decepcionada. Salvarle la vida a alguien es solo un pequeño favor. Eres tan codicioso. Estás avergonzando a nuestra familia. Se llevaron mi plata. La carnicera no soportó verla y le rogó que me perdonara la vida. Ronyan simplemente respondió con indiferencia: hay que tener integridad. Solo estoy cultivando su carácter sin dinero. Acabé en la calle. Casi muero por el maltrato. Dentro de la habitación, Ronyan me miró con satisfacción el barro en la cara. Es perfecto. Salí de mi estupor y le pregunté con una sonrisa: hermana, ¿de verdad le agradará a la señora Nin tener la cara llena de barro? Ronyan hizo una pausa y me regañó con enojo. Soy tu propia hermana. ¿Cómo podría hacerte daño? Al ver que no dije nada, añadió con culpa: haz lo que te digo y la señora Nin se apiadará de ti. La tía Son del orfanato de Silesia llamó a la puerta y dijo que la señora Nin había llegado y ya estaba en el salón principal. No me perdí el destello de alegría que cruzó el rostro de Ronyan. En mi vida anterior, siempre pensé que estaba realmente feliz por mí porque la familia Nin me había adoptado. Ahora que lo pienso, fui una tonta. Me agarré el estómago y fruncí el ceño. Hermana, ve tú primero. Me duele el estómago. Necesito ir al baño. Ronyan parecía un poco desconfiada, pero para complacer a la señora Nin, se apresuró a recordarme que le contara todas las dificultades que había pasado en el orfanato de Silesia. Asentí y la vi levantarse el dobladillo de la falda, ansiosa por salir de la habitación. Un cuarto de hora después, fui al salón principal. La señora Nin estaba sentada a la cabecera de la mesa. Mi hermana Ronyan le estaba sirviendo el té. Ronyan giró la cabeza y me vio. Su rostro se sonrojó de pánico por un instante y la taza de té que tenía en la mano casi se le resbaló. Esto se debió a que ya me había lavado la cara y me había puesto ropa limpia. Respiró hondo, incapaz de confrontarme abiertamente, y simplemente me miró con un dejo de reproche en los ojos. La señora Nin, sentada a la cabecera de la mesa, era hermosa y digna. No tomó la taza de Ronyan, sino que se levantó de su asiento y caminó hacia mí. Pequeño tú, ¿eres tú? ¿Por qué llegas tan tarde? Cuando Ningongzi fue rescatado, me preguntó mi nombre y dijo que vendría a visitarme para expresarme su gratitud. Le dije la verdad, diciéndole que estaba en el orfanato y que no tenía por qué molestarse. En mi vida anterior, aunque erróneamente creyó que tenía segundas intenciones, Lady Nin nunca me regañó con dureza e incluso me recompensó con 10 cuentos de plata. Pensando en esto sonreí y le expliqué que me había manchado la ropa sin querer. Como la mansión Nin es de una familia erudita, pensé que sería inapropiado encontrarme con la dama en ese estado. Así que fui a cambiarme y ponerme ropa limpia. La dama Nin no me reprochó mi llegada tardía, sino que me miró con amabilidad. Wanner salió a disfrutar del paisaje primaveral ese día, mientras admiraba las flores de loto del lago, resbaló accidentalmente y cayó al agua. De no haber sido por tu oportuno rescate, tu padre y yo jamás habríamos podido asumir la responsabilidad. El joven amo de la familia Nin no se habría caído al agua,
se negó a dejar que sus sirvientes lo siguieran y se fue a un lugar apartado para admirar las flores de loto. Por eso ocurrió el accidente. Hablé con sinceridad. De hecho, yo tampoco sé nadar. Había una caña de bambú junto a la orilla, así que la recogí y, sin querer, rescaté al joven amo de su casa. Señora, por favor, asegúrese de que el joven amo Nin sea más cuidadoso en el futuro y no deje de atender a sus necesidades. Es un niño honesto. La señora Nin asintió y frunció el ceño. ¿Cómo te volviste tan delgada y pequeña? Tu hermana acaba de decir que has sufrido mucho. Eso no es cierto. Negué con la cabeza. La tía Son nos trata muy bien. Nos regala ropa nueva cada festival y siempre como hasta saciarme en cada comida. Ronjin abrió mucho los ojos. ¿Cómo puedes creerla? Se detuvo a media frase al notar que la tía Son se acercaba, y se tragó el resto de sus palabras. La tía Son llevaba varios conjuntos de ropa nueva, probablemente habiendo oído mis palabras, y parecía contenta. La señora es muy bondadosa. Después de que envió a alguien a informar al orfanato el otro día, también preparé algunos conjuntos de ropa nueva para Ayu, ya que no tiene hijas. Temía que la familia no tuviera tiempo de prepararse a tiempo. La señora Nin asintió. La tía Son está pensativa. El matrimonio Nin estaba profundamente enamorado. La señora Nin había sufrido una grave lesión durante el parto de Ningongzi y no había podido concebir de nuevo. Anhelaban una hija para completar la familia. En una vida anterior, fue Ningongzi quien regresó para informar sobre este asunto, lo que llevó a la pareja Nin a considerar la adopción. Pronto la dama Nin explicó sus intenciones, eligiendo sus palabras con cuidado, y me preguntó si estaba dispuesta a ser su hija. Asentí con la cabeza. La señora Nin expresó repetidamente su aprobación, aferrándome la mano con cariño y ordenándole a la sirvienta que le diera algo de plata a la tía Son. Asegurándome que me criaría bien, la señora Nin me tomó de la mano cuando estábamos a punto de irnos. De repente Ronjan se abalanzó sobre ella y le bloqueó el paso. La señora Nin frunció el ceño. ¿Qué hace? Los ojos de Ronjan se llenaron de lágrimas. Señora Nin, por favor, escúcheme. Ronju y yo somos hermanas biológicas. Siempre juramos no separarnos jamás. Nuestra madre en su lecho de muerte me tomó de la mano y me rogó que cuidara bien de mi hermana menor, ahora que tiene un futuro tan prometedor. Como su hermana mayor, me alegro muchísimo por ella. En el fondo, también deseo verla crecer con mis propios ojos, para consolar a nuestros padres en el cielo. Después de hablar, se arrodilló e inclinó la cabeza, sus palabras eran sinceras. Ronjan no quiere poner a la dama en una situación difícil, pero simplemente no soporto separarme de mi hermana menor, ni siquiera si me convirtiera en esclava o sirvienta de su casa. Preferiría no separarme de ella. Estaba segura de que Lady Nin no la convertiría en esclava ni sirvienta. Me burlé para mis adentros. En mi vida anterior, cuando me arrodillé para agradecerle a la dama Nin su amabilidad, Ronjan me había menospreciado. Ahora, ¿no estaba haciendo exactamente lo que una vez despreció? La dama Nin parecía preocupada. Ronjan no tenía ninguna deuda vital con el joven amo de la familia Nin. El señor Nin era un hombre íntegro, y la dama Nin me había acogido tras consultarlo con él. Aceptar a otra persona sin motivo probablemente le dificultaría tomar una decisión en el momento. Xiaoyu, ¿qué opinas?, me preguntó la señora Nin. Ronjan, al ver esto, me miró con ojos suplicantes. Sabía que mientras me mirara así, jamás me negaría. Y mientras yo hablara, la señora Nin, aunque se resistiera, también aceptaría a regañadientes adoptarla. Mi hermana siempre me ha enseñado que incluso al pedirle a otros que te adopten, uno nunca debe perder la dignidad. El rostro de Ronjan palideció. Cuando dije algo así, la ignoré y me incliné ante la señora Nin. Mi hermana tiene un carácter noble y disfruta cuidando flores y plantas. Si hay un invernadero en la mansión, quizás podrías confiarle su cuidado. Lady Nin suspiró aliviada, encontrando una salida. Eso estaría bien. Ronjan la miró con incredulidad, pero finalmente respondió con lágrimas en los ojos. Sí, cuando salimos del orfanato de Silesia, Ronjan quiso subir al carruaje conmigo, pero el mayordomo Zhao, con el ceño fruncido, la detuvo. ¿Cómo podía una criada viajar con una dama?
El invernadero de la residencia Nin era el lugar que mejor conocía en mi vida anterior. Mi hermana Ronjan dijo que le costó mucho conseguirme este favor. En ese entonces había perdido mi recompensa y vagaba por las calles, muriendo de hambre durante 3 días, cuando llovió a cántaros en la capital. Un hombre borracho se acercó y me arrancó la ropa con una mirada de locura. Grité pidiendo ayuda, pero nadie me hizo caso. Quienes buscaban refugio de la lluvia se separaron, y quienes estaban allí para el espectáculo observaron en silencio. En la ciudad imperial, bajo los pies del emperador, buscar justicia era privilegio de los nobles. La injusticia de los nobles era injusticia de los nobles. El mal del mendigo fue su desgracia. Luché por recoger una teja medio rota y se la tiré con todas mis fuerzas a la cabeza. No sé de qué familia adinerada provenía, pero estaba herido y se había recuperado un poco. Al ver a la multitud señalándole y susurrando, espetó: «Espérenme, bastardos». Se cubrió la cara y huyó entre la multitud. Ronjan, sin embargo, salió de entre la multitud con aire de superioridad, con su uniforme de sirvienta siguiéndola de cerca, sosteniendo un paraguas. Tiré de su manga, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Hermana, por fin viniste a buscarme». Ronjan permaneció en silencio hasta que levanté la vista y la vi frunciendo el ceño al ver el punto de su manga donde la había agarrado, que estaba manchado de barro y agua. Mi mano se quedó congelada en el aire antes de finalmente soltarla. Al ver el azulejo manchado de sangre en mi mano, Ronjan se mordió el labio, sorprendida, y exclamó: «¿Cómo pudiste hacerle daño a alguien?». Chuier jadeó, sacó un pañuelo y se lo limpió con cuidado. Pensé que Ronjan estaba preocupada por mí, pero nunca imaginé que había venido a confrontarme. Sacudió con impaciencia la manga de su túnica, que no podía limpiarse. Chuier la miró confundida. «Señorita, ¿por qué salió bajo la lluvia?». Suspiró suavemente. «Después de todo, Ronju es mi hermana menor». Ronjan me miró de nuevo con una frialdad gélida en sus ojos. «Han pasado 3 días. Ronju, ¿reconoces tu error?». «¿Qué?». La miré con expresión vacía. Los espectadores rieron disimuladamente recordando la escena anterior, y empezaron a cotillear. «Debe ser ese mendigo el que hizo algo malo». Ese era el carruaje de la mansión de los académicos de la Universidad Nin. La hija que adoptó recientemente es tan hermosa. Todos la elogiaron por su bondad, dispuesta a mostrar compasión por un mendigo. Ronjan sonrió levemente sin defenderse, y se acercó a mí con sus delicados zapatos bordados. «Tan inapropiada como para enseñar, demuestra lo bajo que es tu carácter». Su criada personal me despreciaba. Finge ser justa en apariencia, pero en secreto se guarda el dinero de la recompensa. Actúa con rudeza e incluso lastima a otros. Aunque le pasara algo así a un sirviente como yo, no caería tan bajo. No lo entendía. Acepté la recompensa solo para tener un lugar donde quedarme. ¿Cómo fue eso vergonzoso? Un libertino me acosó y solo me defendí. ¿Eso se llama comportamiento grosero? Adoptó el tono autoritario de su hermana mayor, haciendo pucheros. «Te lo preguntaré de nuevo. ¿Sabes que te equivocas?». Chuier inclinó la hoja del paraguas en su mano, y el agua de lluvia goteó sobre mi cuerpo. Me daba vueltas la cabeza y la lluvia me nublaba la vista. Bajé la cabeza avergonzado. «Me equivoqué». Ronjan habló despacio y en voz baja. «Ronju sigue siendo mi hermana menor. Cometió un error y como su hermana mayor, no puedo ignorarlo. Mi madre mencionó el otro día que el florista de la mansión anda escaso de personal, y mi padre tiene en alta estima esas preciosas orquídeas. La han enviado al florista de la mansión Nin. Después me asignaron a la Casa de las Flores, pero Ronjan vino a buscarme sola en plena noche. Me dio medicina, pero como la ignoré, lloró en silencio a mi lado. Mi hermana hizo todo lo posible para convencer a mis padres de que te dejaran quedarte conmigo. Finalmente te consiguió este trabajo en la Casa de las Flores». Lamentó su amarga vida como dependiente, diciendo que Chuier había sido enviada por Lady Nin para supervisarla, y que cada una de sus acciones era reportada a Lady Nin. Por lo tanto, frente a los demás, no tuvo más remedio que actuar así. Comprendí su situación y forcé una sonrisa para consolarla. Poder trabajar en la floristería ya era muy bueno.
En esta nueva vida, finalmente comprendí lo fácil que era conseguir que alguien trabajara en la floristería. Por la noche Ronjan vino a buscarme. Miró a su alrededor. El patio oeste donde la familia Nin le había reservado alojamiento, era mucho menos lujoso que mi residencia en el jardín del bosque otoñal. Ronjan entró sin ser invitada, miró a su alrededor y no pudo evitar sentir envidia en sus ojos. Tomó el té de mi escritorio, se lo bebió y se aclaró la garganta antes de regañarme. Somos hermanas. ¿Cómo puedes decirme que vaya a trabajar de criada en el florero frente a la señora Nin? Sonreí. Los pobres no deberían aceptar caridad. Eso es lo que siempre dices. Creía que siempre eras tan orgulloso y que no aceptabas la bondad de nadie a cambio de nada. Se atragantó mirándome con decepción. Eres una tonta. El principio es una cosa, pero debes recordar tu propio estatus y el vínculo entre nosotras hermanas. ¿Recuerdas tu lugar? Me puse de pie con una sonrisa burlona en los labios. Hermana, has dicho algo inapropiado. Mi estatus actual es el de la hija de Lady Nin, la mayor de la mansión Nin. Lady Nin no te adoptó ni te nombró mi sirvienta personal. A estas horas no deberías estar aquí. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Sus dedos temblaban mientras me señalaba la nariz. ¿Te atreves? Miré hacia la puerta, donde la criada Zuge estaba dudando, sin saber si entrar o no. Zuge, acompáñala de vuelta al patio oeste. La joven sirvienta de aspecto inocente que atendía la puerta, al recibir la orden, respondió alegremente, sí. Ronjan fue despedida por Zuge, quien también le dijo que si decía una palabra más, la denunciaría ante sus amos y la castigaría. Ronjan acababa de entrar en la mansión Nin y no se atrevió a causar problemas, así que solo pudo contener su ira y marcharse con el rabo entre las piernas. Al día siguiente me despertó un fuerte ruido fuera de la casa. Al abrir la puerta vi a la criada en el patio, nada menos que Chuier, la asistente personal de mi hermana Ronjan de mi vida anterior. Chuier estaba de pie con las manos en las caderas. Gritando, «Solo llevo 2 días enferma, ¿y ahora crees que puedes gobernar el lugar?» Zuge estaba agachada en el suelo, con los ojos enrojecidos y moretones en los brazos por los pellizcos. Los pelirrojos y con cofia blanca, siempre buscando favores, jamás cambiarían su comportamiento. En mi memoria, Chuier fue una doncella competente al lado de la dama Nin en su vida anterior. Después de que Ronjan se convirtiera en la señorita Nin, la dama Nin le asignó a Chuier. La señorita salvó la vida del joven amo. ¿Cómo se atreve esa humilde doncella a entrar en el jardín Cuyolín? Este asunto debe informarse al amo y a la señora. Guardé silencio. Estaba segura de que no me enojaría con sus palabras y continuó, no es que yo lo diga, sino que Ronjan, quien entró en la mansión con la señorita, tiene una apariencia tan zorruna que debe ser un problema. Me halagó con una sonrisa, la señorita tiene una apariencia verdaderamente pura y correcta. La miré y sonreí. Hay gente que nace malvada, solo que su estatus ha cambiado. Y ahora intentan congraciarse conmigo difamando a Ronjan. Al ver eso guardé silencio. Chuier llamó a las criadas que esperaban afuera y me dijo que la señora había enviado una horquilla y una falda, además de algunos artículos decorativos para las habitaciones interiores. La mansión Nin era en efecto pobre, esos adornos no eran lujosos, pero sí elegantes. Abrí uno de los joyeros, saqué un par de colgantes de jade y los agité ante los ojos de Chuier. Luego los comparé con su vestido verde. Estos pendientes son preciosos. Chuier pensó que se los iba a dar y sonrió feliz. Me detuve un momento, se los llevé a Ronjan y le dije que le agradecía su arduo trabajo cuidando el jardín de flores. Su rostro se ensombreció al instante. ¿Por qué se molestaría la joven con una sirvienta? Al ver mi expresión severa, respondió a regañadientes, sí, me aseguraré de transmitir el mensaje tal como me dijiste. Si lo haces bien, le pediré a mi madre que te transfiera al patio de mi hermano. Chuier se llenó de alegría con la noticia. Al ver su alegre figura, sonreí para mis adentros. El joven amo de la mansión Nin podría no ser el lugar más adecuado para ella. Era amable con los demás, pero nunca permitía que sus sirvientas se ocuparan de sus asuntos personales. Su mayor afición era estudiar textos históricos y clásicos. En mi vida anterior, nunca pude entender a este Ningonzi.
Le pedí a Sugi que se encargara de un asunto por mí y luego fui a buscar a mi madre. Tras charlar un rato, la señora Nin salió de la mansión para tomar el té con la esposa del censor jefe de la izquierda. Le traje a Sugi una medicina para los moretones. Sugi me informó que había seguido a Chuier al cuarto de flores. Como era de esperar, Chuier le transmitió mis palabras a Ronjan exactamente como las dije. Pero adornó la historia alegando que los pendientes eran un regalo mío, y estaba deseando que todos en el salón de flores supieran que me había hecho un favor y que la apreciaba mucho. La señorita Nin Sugi me miró y dijo con cautela, la hermana de Ronjan aceptó el colgante de jade, pero su expresión parecía indiferente. Sin embargo, mencionó casualmente que, señorita, su posición actual se debe enteramente a su guía. Al verme aplicarle el ungüento en el brazo en silencio, Sugi se mordió el labio, haciendo una mueca de dolor. Reí para mis adentros, le debo mi éxito. Chuier era confiable, así que le dije a Sugi que esperara a que la dama Nin regresara y le informara que Chuier era admirable, recomendando que la enviaran al patio del señor Nin. Poco después, oí que había un alboroto en el florero. Se decía que Ronjan había matado una orquídea muy rara y valiosa que pertenecía al señor Nin. Se suponía que esa orquídea sería el regalo de cumpleaños de la emperatriz viuda el mes siguiente. Llevé a Sugi a ver el espectáculo. A lo lejos vimos a Ronjan sujeta por varias sirvientas rudas, arrodillada sobre un montón de fragmentos de porcelana. Din, el encargado, la reprendió públicamente por destruir la preciada orquídea del amo. Ronjan se defendió obstinadamente. Fuiste tú quien insistió en pedírmelo. Las criadas presionaron con fuerza sus hombros, los fragmentos le perforaron la carne, y el rostro de Ronjan se contorsionó de dolor. Mi hermana no se quedará de brazos cruzados. Maldita sirvienta. ¿Te atreves a castigar a la hermana mayor de la señorita Nin? Acababa de recibir los pendientes que le envié hoy a través de Chuier, pensando que me disculpaba por el enrojecimiento de anoche. Al llevarlos puestos y escuchar a Chuier transmitir mi mensaje en público, se sintió eufórica y no supo qué hacer. El salón de flores de la mansión siempre estuvo a cargo de Din, el mayordomo. Las palabras que le hice transmitir a Chuier hoy fueron malinterpretadas por Din, quien pensó que intentaba promocionar a Ronjan. Temía que su posición se viera amenazada. En realidad, Ronjan no sabía nada de cultivar flores ni plantas, y mucho menos de distinguir entre las diferentes variedades de orquídeas. Din les había tendido una trampa, haciendo que las criadas del florero dijeran a propósito que una maceta se estaba marchitando y preguntándole qué hacer. Ronjan vio la orquídea de piedra y pensó que era una planta común y corriente. Soltó una solución al azar, les dijo que si trasladaban la orquídea a una maceta más grande sobreviviría. Es un regalo de cumpleaños para la emperatriz viuda. No tendrían suficientes vidas para expiar esto. Din gritó pidiendo que alguien la golpeara, diciendo que informaría de esto a los amos cuando regresaran y que expulsaría a Ronjan de la mansión. Al verme venir con Zuje, los ojos de Ronjan se iluminaron y su voz denotaba agravio. Hermana. Me están calumniando así. Realmente no sé qué decir. Din, el mayordomo, se giró y me vio con el rostro endurecido. El sudor le corría por la frente, pero aún así dio un paso adelante. Señorita Ron, esta orquídea es extremadamente valiosa. Con 7 u 8 pares de ojos observándolo desde atrás, supo que tenía que castigar a Ronjan hoy. Si yo hablaba y luego me retractaba, ¿cómo podría mantener su autoridad en la casa de flores en el futuro? Pero si yo defendía a Ronjan y Din, el mayordomo, se negaba a ceder, me ofendería. Din, el mayordomo, apretó los dientes y continuó, señorita, es mejor que no pregunte sobre esto. Asentí levemente, señor Din, la verdad es que desconozco los asuntos del salón de flores de la mansión. Debería decidir por sí mismo. Habiendo visto suficiente de esta broma, me di la vuelta y me fui. Parecía atónito sin esperar que escuchara sus palabras persuasivas. Al irme oí que la voz del señor Din subía de tono a mis espaldas, incluso a distancia. Aún podía oír los gritos de Ronjan. Ronju, ¿vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo le rompen las piernas a tu propia hermana? Despiadado, desagradecido. Antes de que pudiera terminar, le taparon la boca y apenas pude oír sus dolorosos sollozos. La celebración del cumpleaños de la emperatriz se canceló. Cuando el señor Nin se enteró, se sintió impotente. Siempre había sido indulgente con los sirvientes de la mansión.
Tras evaluar la situación, quizás considerando que Ronjan y yo éramos hermanas, solo la castigó descontándole 3 meses de salario, después de vendarle las heridas. Ronjan cojeó hasta el jardín Yulin al amparo de la noche para buscarme. Suwa estaba ocupado ordenando las estanterías. El señor Nin invitó a un erudito a casa, diciendo que también dedicaría tiempo a darme clases, y ordenó a su hijo, quien ya ocupaba el cargo de viceministro del Ministerio de Derechos, que también asistiera a las clases. Fue la emperatriz viuda quien, en broma, comentó que todos los funcionarios de la corte eran como figuras de arcilla, carentes de cualquier rastro de elegancia. Aunque la emperatriz viuda se mostraba frívola, el emperador estuvo dispuesto a complacerla, abriendo algunos puestos oficiales en los 6 ministerios para funcionarias. La próxima primavera, los funcionarios de sexto rango y superiores tendrían la oportunidad de recomendar mujeres para participar en un examen especial. Ahora soy hija del gran erudito Nin. Me invitó a su estudio y me transmitió su sabiduría, diciéndome que no hay que dudar en recomendar a familiares al elegir talento. Con esta oportunidad, debo esforzarme por sobresalir. Sin embargo, si ni siquiera puedo aprobar su examen el año que viene, me rendiré. Ronjan vio a Sueguo organizando libros y le ordenó que se fuera con un gesto de desdén. Sueguo me miró y asentí. Pronto solo quedamos Ronjan y yo en la habitación. Ronjan se sentó y empezó a quejarse. Si hubieras castigado a ese gerente delante de todos hoy, nadie se atrevería a intimidarme nunca más. Observé atentamente la expresión de Ronjan y casi me echo a reír. Me obligué a contener la risa. Mantuve la cara seria y respondí con el mismo tono que ella había usado en su vida anterior. Din, el gerente solo lo hacía por tu propio bien. Solo perdiste 3 meses de salario. Pero Din, el gerente, quien no cuidó de la preciada flor, tuvo que soportar la ira de tu padre. Ronjan abrió los ojos de par en par, furiosa. Tú también lo viste. Me humilló una sirvienta así, sin ninguna dignidad. Soy tu propia hermana. ¿Cómo se supone que voy a enfrentarme a alguien si esto se sabe? Parpadeé inocentemente. Hermana, rogaste por venir a la mansión Nin para ser sirvienta, ¿verdad?, exclamó sorprendida. Ronjo, ¿cuándo te pusiste así? Me quedé en silencio un momento con cara de impotencia. Cuando supe que te castigaban hoy, corrí hacia ti. Pero tú mismo lo viste. Como sirviente en una casa ajena, ya andamos sobre hielo. Además, las orquídeas son preciosas y Din, el mayordomo, tenía buenas razones. No tuve más remedio que seguir sus órdenes. Ronjan me fulminó con la mirada, su rostro alternando entre rojo y blanco. Tras un largo silencio, finalmente se marchó furiosa. En mi vida anterior, Ronjan me había contratado para trabajar en el salón de flores de la mansión Nin. Tenía una asignación mensual y comida. Creía que este era el futuro brillante que mi hermana había planeado meticulosamente para mí. Así que trabajé con diligencia y con humildad, busqué la guía de otros para aprender el arte de cultivar flores. Todo cambió cuando Ronjan vino a visitarme a la Casa de las Flores. Las criadas se desvivieron por halagarla. Somos hermanas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre nosotras. La joven es hermosa y educada. A diferencia de Ronju, ella es simplemente una tonta. Me arrodillé en el suelo con las demás sirvientas. Ronjan disfrutó de los halagos, pero permaneció impasible. Después despidió a todas las sirvientas, diciendo que quería hablar conmigo en privado. Pero me mantuvo arrodillado un buen rato. Me dolían las rodillas de tanto arrodillarme. Din, el gerente, estaba cerca observándome con aire de suficiencia. Dio un sorbo a su té, miró a Din y dijo con indiferencia, no dejes que vuelvan a decir esas cosas. Din asintió obedientemente. Tras decir esas palabras, Ronjan se marchó. Din, la encargada del florero, temblaba de miedo, temerosa de ofender a la recién llegada señorita de la familia Nin, y les había ordenado a las criadas que no me maltrataran. Supuse que Ronjan había venido a verme porque le preocupaba que me estuvieran intimidando en el florero. Pero esa noche Chuier, la criada personal de Ronjan, se acercó y repartió monedas de plata como recompensa. Todas las criadas que habían elogiado a Ronjan ese día recibieron una recompensa. La sirvienta principal del salón de flores también se benefició.
A partir de entonces especularon en secreto sobre las intenciones de su amo e intensificaron su acoso y opresión contra mí, asignándome las tareas más arduas y agotadoras. Hermana, deberías experimentar esto por ti misma. Ronjan fue castigado y pareció tener unos días de paz. 2 días después, la dama Nin recibió una invitación del príncipe Jinping a un banquete en la villa Meixi, y también había una invitación para mí. Actualmente el príncipe heredero y el segundo príncipe compiten ferozmente por el poder. Tu padre se niega a tomar partido y mantiene un perfil bajo. Originalmente planeé rechazar la invitación, pero si te parece interesante puedes ir a echar un vistazo. Negué con la cabeza. Jinping Wang fue el prometido de Ronjan en mi vida anterior, y no era alguien fácil de tratar. Le dije a la dama Nin que solo quería concentrarme en prepararme para el examen imperial del próximo año, y que no me interesaba nada más. La señora Nin se sintió aliviada. Durante los 2 días siguientes, sentí una creciente inquietud. Por la noche, mientras cenaba con el señor Nin y la señora Nin, mi ojo derecho me dio un tic violento. Al notar mi falta de entusiasmo, la señora Nin me miró con preocupación. ¿No te gusta la comida? Madre, ¿por qué han sido todas las comidas vegetarianas estos 2 últimos días? Reprimí mi inquietud y pregunté con curiosidad. El señor y la señora Nin dejaron de comer y me miraron sorprendidos. El señor Nin mostró disgusto. Hizo una breve pausa antes de decir, me alegra que tengas ganas de aprender y superarte, pero no debes olvidar las virtudes de la piedad filial y el amor fraternal. Al ver que seguía sin comprender, el señor Nin frunció el ceño, aunque ya has entrado en la casa de los Nin. No debes olvidar el aniversario de la muerte de tu madre biológica. Me vino a la mente una señal. La casa llevaba 3 días seguidos comiendo comida vegetariana, y todo por un aniversario injustificado. Fruncí el ceño. No sé dónde se enteraron mis padres, pero mi madre biológica falleció el 12 de marzo y aún faltan 8 meses para su aniversario. La señora Nin y el señor Nin intercambiaron miradas. La señora Nin se aclaró la garganta. La criada de flores dijo ayer que tu hermana. ¿Habrá algún malentendido?, pensé. Quizás mi hermana no recordaba bien la fecha. Antes de que termináramos de comer, alguien irrumpió en la mansión. Afuera hubo un alboroto y los sirvientes que custodiaban el patio estaban demasiado ocupados para informar de lo que ocurría. Así que siguieron a los intrusos adentro e informaron en voz alta. Maestro, señora, príncipe Impin. Antes de que pudiera terminar, un hombre de aspecto rudo lo derribó de una patada. La señora Nin me empujó tras un biombo y me ordenó que no saliera, pasara lo que pasara. En el salón, varias personas entraron apresuradamente con Imping Wang a la cabeza. El señor Nin inclinó la cabeza y le preguntó a Imping Wang por qué había llegado tan de repente. Imping Wang y varios generales estaban bebiendo en una posada. Tras emborracharse exigieron que los demás sirvieran de testigos al llegar a la residencia del erudito de la Universidad Nin para pedir la mano de una doncella de la familia Nin. Tras escuchar las palabras de Imping Wang, señor, el rostro de Nin se ensombreció. Este funcionario nunca había tenido tratos con Imping Wang. Pedir de repente la mano de mi hija es realmente incomprensible. Imping Wang rió y miró al señor Nin. Su Alteza ofreció recientemente un banquete en la villa Meisu, donde la señorita Nin interpretó un baile. Me conmovió profundamente y vine aquí con la sincera intención de casarme con ella. Tonterías. Señor, Nin estaba claramente enojado. Imping Wang sonrió. Señor, Nin es un hombre recto y de principios, pero la hija que ha criado es tan apasionada. Señor, Nin levantó la mano para interrumpirlo. Por favor, tenga un poco de autocontrol. Príncipe Impin, mi hija ha crecido en reclusión y nunca ha asistido a ningún banquete en la capital. El príncipe Impin arqueó una ceja y miró de reojo el suave biombo de arcilla donde me escondía. Habló con un tono significativo, pero Nin, tú y yo ya compartimos una relación física. Apenas había salido de su boca cuando la habitación se sumió en el caos. Señor, los ojos de Nin se abrieron de par en par, furiosos. ¿Qué dijiste? Los generales que acompañaban al príncipe Impin me miraron con incredulidad. Al oír esto, salí de detrás del biombo. Sin embargo, alguien me bloqueó la visión. La esbelta figura de aquel hombre se paró frente a mí, con su voz fría y clara, difundiendo tonterías para manchar la reputación de mi hermana menor.
¿Estás retando a este príncipe a un duelo? Señor Nin, preguntó el príncipe Impín con tono burlón. Me quedé paralizado viendo a mi hermano, que siempre había sido tan refinado y distante, arremangarse y abandonar toda pretensión de cortesía. Tiré de su manga y se giró. Su hermoso rostro quedó atónito por un instante, sus ojos oscuros se llenaron de complejidad. Negué con la cabeza suavemente, le solté la manga, me acerqué rápidamente, me arrodillé ante Imping Wang e hice una reverencia. Soy Zuge, la doncella personal de la señorita Nin. Imping Wang es famoso por su encanto y elegancia en todo Sinjin. Sin embargo, si se ha equivocado de dama, ¿es apropiado manchar la reputación de mi señora de esa manera? Imping Wang se quedó atónito, chasqueando los labios. Zuge, eres una doncella preciosa. ¿Por qué no te conviertes en la dama de honor de tu señora y entras con ella en la mansión del príncipe? Agitó la mano y rió con ganas. Llama a tu señora. La reconoceré yo mismo. Nin la rió con desdén. Parece que el príncipe Impin no reconoce la apariencia de mi hija. El príncipe Impin se quedó paralizado, al darse cuenta finalmente de que algo andaba mal. Señor. Nin me hizo señas para que me acercara y me presentó formalmente. Esta es mi hija. Nin Yu. Los oficiales militares que habían llegado a la mansión Nin se miraron entre sí. Muchos habían venido con el príncipe Impin por obligación, pero también había quienes simplemente habían venido para presenciar el espectáculo. Al ver la situación, todos comprendieron que el príncipe Impin se había equivocado. Incluso si este asunto se llevara ante el emperador, el príncipe Impin estaría equivocado. Mientras la conmoción ocurría afuera, mi mente estaba tan clara como un espejo. Tomé a Zuge aparte y le pedí que se cambiara. La señora Nin tomó el relevo. Con voz suave dijo, perdónenos por causarles todos estos problemas. Nin Yu no ha salido de la mansión en los últimos días. ¿Cómo pudo haber asistido a un banquete? La multitud parecía pensativa, algunos aún confundidos. Imping Wang había hablado con tanta firmeza, y la mujer efectivamente había asistido al banquete con la invitación enviada por Imping Wang a la mansión Nin. Si no era una doncella de la familia Nin, ¿quién era? En ese momento Zuge emergió de detrás del biombo y dijo tímidamente, debe ser la mujer del salón de flores. La señora Nin lo comprendió de inmediato. El día anterior, Ronyan había ido a verla, alegando que quería salir de la mansión para rendir homenaje a nuestra madre biológica. La señora Nin tuvo la amabilidad de obsequiarle algo de plata, diciéndole que también podría presentarle sus respetos de camino. Ronyan había robado la invitación al banquete y se había ido a la villa Meixi. En el banquete interpretó un baile. Los invitados solo oyeron que el gran erudito Nin había adoptado recientemente a una hija y la trataba como si fuera suya. Nadie en la capital me había visto jamás. Así que todos creyeron que Ronyan era la hija del erudito de la Universidad Nin. Todo era exactamente igual que en mi vida anterior. En mis recuerdos, Ronyan era la hija adoptiva de la familia Nin. Imping Wang también envió una invitación al banquete. Pero Ronyan insistió en asistir al banquete de Imping Wang. En el banquete Imping Wang la elogió, tu baile cautiva a la ciudad. Corrieron rumores por toda la capital de que la hija del gran erudito Nin y el príncipe Impin se habían enamorado perdidamente en el banquete y se habían comprometido. Sin embargo, el gran erudito Nin se opuso al matrimonio. Ronyan se arrodilló en la puerta principal de la mansión, suplicando desesperadamente, mi hija ama de verdad al príncipe Impin. Más tarde el señor Nin cedió. El emperador temía sobre todo los estrechos vínculos entre los generales militares y los funcionarios civiles de la corte. Imping Wang pertenecía a la facción del segundo príncipe, y muchos jóvenes funcionarios que habían estudiado con el señor Nin ahora pertenecían a la corte. El señor Nin se negaba a tomar partido a la ligera, y muchos funcionarios civiles observaban y esperaban. Imping Wang confiaba en que mientras pudiera controlar al señor Nin, el segundo príncipe contaría con el apoyo de toda la corte. Imping Wang tenía sus propios planes y Ronyan había acudido a él voluntariamente. ¿Cómo podía negarse? Cuando todos se acercaron, Ronyan estaba regando las flores. No fue hasta que se acercaron que pareció notarlos, levantando lentamente la vista de las flores. Una sola flor de hibisco otoñal reposaba en su mejilla, tan delicada como una flor reflejándose en el agua. Todos se quedaron sin palabras por un momento.
Ronyan vio a Imping Wang y no pudo ocultar su emoción. Sonrojándose de repente la expresión de Su Alteza, Imping Wang se suavizó un poco. El señor Nin se acarició la barba. Así que Imping Wang se ha fijado en la criada de mi casa. Su Alteza, si quiere una criada, pídasela directamente. ¿Para qué involucrar a otros? Este comentario le dolió a Imping Wang. Él respondió bruscamente. Hablaremos de este asunto más tarde. Su Alteza, al darse la vuelta para marcharse, Imping Wang escuchó el grito desgarrador de Ronyan a sus espaldas. Su Alteza, usted hizo un juramento bajo la luz de la luna con Ronyan. ¿Lo ha olvidado por completo? Ronyan es hija de una familia honorable. ¿Cómo puedes tratarme así? Se arrodilló de golpe con lágrimas en los ojos, con una expresión lastimera e impotente. El rostro de Imping Wang se ensombreció, pero no podía perder la compostura delante de todos. Después de todo, había admitido públicamente haber tenido intimidad física con la mujer que había asistido al banquete ese día. Te daré una solución adecuada. Imping Wang apretó los dientes y pronunció esas palabras con fuerza antes de marcharse furioso. Los generales que lo habían seguido a la mansión Nin también parecían avergonzados y se apresuraron a disculparse con el señor Nin. Una criada del salón de flores se hizo pasar por una dama de la mansión Nin y se metió en la cama del príncipe Impin. Una simple criada del salón de flores había jugado con el estimado príncipe Impin. Fue un espectáculo verdaderamente fascinante. La farsa finalmente llegó a su fin. Sabía que con Ronyan sola, jamás habría podido robar la invitación. Zuge había ido a preguntar, y Chuier solo había ido al patio de Ningongzi esa noche. La expulsaron del patio esa misma noche por mala conducta. No explicó explícitamente lo sucedido, pero Chuier fue asignada al patio exterior para realizar tareas domésticas. Chuier me guardaba un profundo rencor, convencida de que yo la había enviado allí, causándole tanta humillación. Por eso se coludió con Ronyan para robar la invitación. Había sido una doncella de confianza de Lady Nin, así que le fue fácil entrar al patio principal y robar 2 invitaciones sin usar. Después de todo, si Ronyan lograba ascender hasta el príncipe, ella también podría alcanzar la prominencia. De repente recordé algo vago de mi vida anterior y lo hablé con mi madre, decidiendo mantenerlo en secreto por ahora. Chuier esperó varios días sin castigo, pensando que el asunto aún no se había descubierto. Y se volvió arrogante. Tras el incidente, Ronyan empezó a holgazanear en la casa de flores y se negó a trabajar más. Din, el gerente, la regañó, pero ella hizo pucheros y replicó: soy la futura señora de la mansión del príncipe. ¿Cómo puedo hacer un trabajo tan servil? Los sirvientes de la mansión la adulaban, burlándose de ella por convertirse en la futura princesa. Después de todo, el príncipe Jinping había declarado públicamente que le daría a Ronyan una vida digna. El tiempo pasó rápido, y Ningongzi siguió los deseos de su padre y estudió conmigo. A menudo me ponía a prueba en nombre de su padre. Cada vez que respondía con seguridad, me miraba con aprobación y decía: ah, sí que entiendes rápido. Sonreí y negué con la cabeza. Sabía que no era tan inteligente como me hacía parecer. Era solo que estos poemas y clásicos eran algo que había estudiado con diligencia en mi vida anterior. En ese entonces, Ronyan usó la excusa del cariño fraternal para pedirme que terminara las tareas en el salón de flores para poder acompañarla a escuchar las conferencias del maestro. Apreciaba esta oportunidad y me levantaba antes del amanecer todos los días, terminando las tareas que me asignaba Din, el mayordomo, para poder escuchar y aprender más. Un día, el maestro elogió a Ronyan un poco más. Ronyan regresó a su habitación y cerró de golpe su baúl. La punta afilada me golpeó el tobillo. El dolor me hizo llorar. Se dio la vuelta fingiendo no darse cuenta, pero seguía enfadada y tiró la teca al suelo. Papá está realmente senil. ¿Por qué me haces leer libros? Ser funcionaria es tan fácil. Esas nobles damas han estudiado desde niñas. Yo que empecé tan tarde, por mucho que estudie, jamás podré compararme con ellas. A Ronyan le resultaba amargo estudiar, así que ordenó a la cocina que le prepararan diferentes bocadillos todos los días, mientras yo barría y llevaba agua en el cuarto de flores. También tenía que acompañarla en sus estudios, con 2 trabajos a la vez. Sin embargo, solo podía ganar la mensualidad del cuarto de flores, pues decía que era una muestra de cariño fraternal y que quería pasar más tiempo conmigo.
Por la noche me sentaba bajo el pasillo, fuera del cuarto de flores, con una rama mojada en agua de un cubo de madera para repasar lo que la maestra había enseñado el día anterior. Justo entonces Ningonzi pasó por allí. Se fijó en las manchas de agua en el suelo y levantó las comisuras de los labios. Sin decir palabra, tomó otra rama, rodeó con un círculo mis errores uno por uno y escribió las respuestas correctas al lado. Su mirada recorrió las manchas de agua en el suelo y me elogió por mi diligencia. Sin embargo, Chuier presenció esta escena y se lo contó en secreto a Ronjan. Más tarde, Ronjan ya no me permitió acompañarla a estudiar, pero yo insistí en ir. Todos los días Ronjan llenaba varias cajas de comida con pasteles de osmanto, comía pasteles del tesoro y otras delicias de la pequeña cocina. Me explicó que estas cosas son para comer, incluso si están en las cajas. No deben tirarse al suelo, o traerán mala suerte. Ningonzi simplemente preguntó con indiferencia desde el salón, ¿por qué no llamaste a tu hermana menor para que escuchara la lección con nosotros? Ronjan pareció profundamente ofendido y replicó, hay estrictas distinciones de rango. Alguien de su humilde cuna no es digno de escuchar con su hermano mayor y conmigo. Me quedé de pie bajo el sol abrasador, cargando las pesadas cajas de comida. Pero desde ese día, la ventana del salón principal siempre estuvo entreabierta. La voz del maestro se oía con claridad desde afuera. Sabía quién era el responsable y me sentí profundamente agradecido. Ronjan esperó con impaciencia un buen rato, pero Impingwan permaneció en silencio. Las criadas del salón de flores, que antes la habían adulado, ahora le hablaban con sarcasmo, futura princesa, date prisa y riega las flores. Finalmente se sintió ansiosa y fue a rogarle a la Damanin que interviniera en su favor. La Damanin estaba furiosa por el escándalo en la mansión, pero por consideración a Ronjan, mi hermana mayor, visitó personalmente la residencia de la dama Chen. Sin embargo, el príncipe Imping siempre había estado fascinado con la condición de la Damanin como hija de una familia noble. ¿Cómo era posible que se casara con una sirvienta como su princesa? Más tarde, tras la intervención de la dama Chen, el príncipe Imping cedió y permitió que Ronjan entrara en la mansión del príncipe como concubina. En el primer mes del calendario lunar, un palanquín de la mansión del príncipe entró por las puertas de la mansión Nin. Antes de subir al palanquín, Ronjan insistió en verme. Llevaba un vestido de novia rojo intenso y llegó al jardín del bosque otoñal. Ronjan estaba sentada en un taburete bajo dentro de la casa. Al verme aún estudiando, me miró con desdén. La concubina de un príncipe es mucho más prestigiosa que la hija de un erudito pobre. Hermana, ¿no estás de acuerdo? Ni siquiera levanté la cabeza. Entonces te deseo un futuro brillante. No sabía qué palabra de mi oración la había lastimado. Así que me arrebató el libro de las manos y lo hizo pedazos delante de mí. La miré con una pizca de lástima en los ojos. Estaba a punto de entrar en la tumba. No me molestaría con una persona moribunda. Al ver que no dije nada, se volvió aún más arrogante. ¿De verdad la familia Nin te respeta tanto? Por mucho que me provocara, respondí con una sonrisa. Ella dijo enojada, en el futuro cada uno tomará su camino. Tú y yo ya no somos hermanas. Mi gloria futura no tendrá nada que ver contigo. Era raro que dijera lo que pensaba. Así que asentí como quieras. Al acercarse el fin del año coincidió con el cumpleaños de la concubina imperial. Todos en la capital sabían que el emperador la favorecía enormemente. Así que se celebró un banquete en palacio, y a los altos funcionarios se les permitió traer a sus parientes femeninas para celebrar. En mi vida anterior, el señor Nin, un funcionario honesto, no podía permitirse un regalo extravagante. Así que decidió obsequiar su preciada orquídea como muestra de respeto. Sin embargo, en vísperas del banquete de cumpleaños de la concubina, la orquídea desapareció. El incidente ocurrió repentinamente y el primer responsable fue el señor Din, el gerente. Las criadas del florero estaban nerviosas. Chuier dio un paso al frente y me acusó públicamente de robar la orquídea del florero y sacarla del palacio. El vendedor, el portero de la mansión y yo fuimos llevados ante los 3 tribunales para un careo. Habían sobornado a alguien, y todas las pruebas me apuntaban. La señora Nin aún recordaba el favor que le había hecho al joven amo de la mansión Nin, pero dijo que alguien de mi carácter no era apto para permanecer en la mansión Nin y me expulsó de la finca. Así que acabé en la calle.
En el frío invierno contraje tuberculosis, y nadie contrataba a un mendigo tísico. Después de unos días, me enteré de que la mansión Nin había sido asaltada y sus miembros ejecutados. Mi hermana Ronjan, sin embargo, se salvó gracias a la garantía de Imping Wan. Un viejo mendigo que conocí escuchó las conversaciones de los poderosos funcionarios que bebían en el pabellón Nonji durante el banquete de cumpleaños de la emperatriz. Un erudito de la Universidad de Nin presentó un regalo de orquídeas que él mismo había pintado. Imping Wan dijo que quería examinarlo detenidamente, pero el eunuco que desplegaba el pergamino tembló y una vieja carta se cayó. Esa carta fue escrita por un traidor que había traicionado al país 3 años antes. La razón por la que ese traidor fue descubierto en primer lugar fue porque el gran secretario Nin fue el primero en descubrir la conspiración. Incapaz de persuadirlo, se sintió descorazonado y decidió denunciarlo ante el emperador. Sin embargo, el gran secretario Nin aún conservaba la carta escrita por el traidor, que insinuaba mediante poesía que un buen pájaro debe elegir un buen árbol para anidar. El emperador estaba furioso. El príncipe Imping echó más leña al fuego diciendo que el traidor y el gran secretario Nin habían sido amigos íntimos. La emperatriz viuda se negó a creerlo y persuadió con delicadeza al emperador, diciéndole que, dado que había sido el gran secretario Nin quien había desenmascarado al traidor, éste no debía tener intenciones desleales. El emperador odiaba a quienes buscaban conspirar con países extranjeros y se negó a creerla. El gran erudito Nin no tenía forma de justificarse. No soportaba destruir las pertenencias de su viejo amigo, pero sí que había engañado al emperador. Tras el banquete de palacio, todos en la mansión Nin fueron arrestados y condenados a muerte en otoño. Ronjan fue a comprar cosméticos y me encontró mendigando en la calle. En ese momento, Chuier seguía a su lado. Al ver mi aspecto desaliñado y mi tos incesante, lloró a mares, diciendo que actuaba en contra de su voluntad. Obligada por otros, llevaba días buscándome e incluso preparó 100 monedas de plata para mi tratamiento médico. En ese momento, ya estaba gravemente enfermo y me negaba a creerle, sintiendo solo decepción hacia ella, pero por lástima por alguien al borde de la muerte. Suspiré y le conté lo que había visto unos días antes. La concubina de Imping está embarazada y él no es digno de ser un buen esposo. Deberías cuidarte. Tenía buenas intenciones, pero ella me agarró e insistió en que se lo contara a Imping Wan en persona. Puede que él haya actuado mal, pero me lo dijiste en secreto. Eso es realmente malicioso. Cuando llegó el momento, Imping Wan cambió la situación, acusándome de intentar seducirlo y ordenó a sus hombres que me mataran a golpes con garrotes, sabiendo que estaba a punto de morir. No quería sufrir en agonía, así que le grité a Ronjan: «Sálvame». Hizo un puchero. Sabías que era un mujeriego, pero aún así fuiste con él. ¿Qué otra cosa podría ser sino autohumillación? Me golpearon hasta la muerte con garrotes y arrojaron mi cuerpo al lago. Ronjan, sin embargo, se reconcilió con Imping Wan y se casó con él en una gran ceremonia. Mientras agonizaba, escuché su voz. Suave y dulce: me he reencontrado con el príncipe como dos amantes que se encuentran por primera vez en un muro o a caballo, y no me permitiré enamorarme tan profundamente. Recuerdos de mi vida pasada me invadieron la mente y noté algunos detalles que antes había pasado por alto. Imping Wan cedió ante la dama Chen y aceptó que Ronjan entrara en la mansión del príncipe como concubina, pero nunca envió a nadie a buscarla, y sin embargo, la acogió repentinamente durante el primer mes del año lunar. Zuge me contó que las personas que enviamos informaron que, según sus observaciones de los últimos días, Ronjan le dio a Chuier una gran suma de plata, indicándole que fuera a la mansión del príncipe a solicitar una audiencia con él. Sin embargo, los guardias la expulsaron. Más tarde, Chuier usó la plata para deslizar una nota dentro, y el mayordomo de la mansión del príncipe Imping salió personalmente para escoltarla al interior. Chuier había sido un sirviente de confianza de la dama Nin. Si esa carta traidora realmente existía, Chuier, quien había servido a la dama Nin durante tanto tiempo, podría ya estar al tanto de ella. Podría ser que ella fue quien informó a Ronjan sobre este asunto desde su vida anterior. De lo contrario, ¿por qué el príncipe Imping estaría dispuesto a protegerla después de que la mansión Nin fuera asaltada y sus miembros ejecutados? Dejando a Ronjan repentinamente sin el apoyo de su familia materna, el banquete de cumpleaños de la emperatriz llegó como estaba previsto. En esta vida, la maceta de orquídea de piedra ya había sido destruida por el mayordomo Din a manos de Ronjan.
Cuando entré al palacio con el señor y la dama Nin, me encontré con Ronjan, a quien el príncipe Imping había dejado fuera de las puertas del palacio. Su mirada hacia la gente de la mansión Nin era venenosa, pero no podía ocultar su triunfo. Bajé del carruaje. Escuché a Ronjan gritar detrás de mí: Ronjou, el bien y el mal tendrán su recompensa. ¿Has considerado que será de ti por tratarme así? La ignoré y acompañé a la dama Nin a entrar al palacio. En el banquete llegó el momento de que todos presentaran sus regalos. Como era de esperar, el señor Nin obsequió a la emperatriz consorte un cuadro de orquídeas, elogiando su elegante porte y nobleza. Impingwan, envalentonado por el alcohol, exigió examinarlo con atención. El joven eunuco que sostenía el pergamino tembló, pero no se le cayó nada. Impingwan rompió el pergamino de inmediato, alegando que algo no encajaba. Sin embargo, incluso después de voltear el cuadro, no encontró nada. Murmuró: es imposible. Al ver la expresión de disgusto del emperador, el príncipe Jinping se disculpó apresuradamente, alegando que había bebido demasiado y actuado precipitadamente. La dama Nin me apretó la mano con fuerza y la miré con dulzura. El señor Nin parecía haberlo comprendido también. Sabía que la noche anterior había quemado el cuadro que iba a regalar, lo cual disgustó al señor Nin. Todos pensaron que me había vuelto loco, pero me disculpé con calma: por favor, que mi padre cree otro. El emperador estaba furioso. Delante de los ministros y las emperatrices, reprendió duramente a Impingwan por arruinarle el ánimo a la emperatriz, y lo castigó con una reducción de salario a la mitad durante medio año. Afuera de las puertas del palacio, Ronjan esperaba ansiosa hasta que vio a Impingwan salir furioso. Estaba a punto de acercarse a él cuando, de repente, la empujó al suelo con un solo golpe de palma. Ronjan estaba confundida, con los ojos nublados. Impingwan no tuvo piedad, mirándola con fiereza. Eres tan estúpida como un cerdo. El carruaje del príncipe se alejó, dejando atrás a Ronjan. Ella finalmente perdió toda dignidad, sollozando y corriendo tras el carruaje, gritando: príncipe, soy inocente. Al regresar a la mansión, Lady Nin decidió vender a Chuier como esclava. Este invierno, las cartas de Ronjan llegaron una tras otra a la mansión Nin, claramente dirigidas a mí. En mi tiempo libre, para tranquilizarme, abrí y leí un par de ellas. Cada palabra reflejaba su sincero arrepentimiento y su promesa de reforma. Por supuesto, también había detalles sobre cómo Impingwan se había casado con la hija de Chuier, como la esposa principal. Chuier envidiaba su belleza y la oprimía constantemente. Y cómo me suplicó que la salvara. Los reuní todos y le pedí a Zuge que los quemara en el brasero de carbón, al menos para calentarse. Pasó el invierno y llegó la primavera. Cuando volví a ver a Ronjan, fue porque la emperatriz viuda me había llamado. Afuera de las puertas del palacio, alguien sospechoso merodeaba, siguiendo mi carruaje. En cuanto bajé, vi unas manos manchadas de sangre agarrándome la falda. Me sobresalté. La dueña de esas manos tenía la cara destrozada, la ropa hecha jirones, parecía una loca. Sálvame. Soy tu hermana mayor. Su voz era ronca. Fruncí el ceño. Ronjan. A lo lejos una mujer noble se acercó abanicándose con un abanico redondo. Levanté la vista y sonreí. Señorita Chui. No. Ahora debería llamarse princesa consorte Impin. No respondió mirando a Ronjan, que se escondía detrás de mi presa del pánico. ¿Acaso la señorita Nin también se entromete en los asuntos de la mansión de mi príncipe? Ronjan me agarró la manga con fuerza. Es mi propia hermana. ¿Cómo no puedo ayudarla? Impin, con cara larga, se burló y le ordenó a la sirvienta que estaba detrás de ella. Tonterías. Dale una bofetada. Noté que Ronjan temblaba a mi lado. Susurré: para. Ronjan suspiró aliviada, mirándome con lágrimas en los ojos. Llena de esperanza, Impingwan Fei me miró confundida. Forcé una sonrisa. Las puertas del palacio están justo enfrente. Si tienes que castigarla, hazlo allí. Gracias por recordármelo. Señorita Nin. La princesa Impin sonrió levemente. Ronjan. Al oír mis palabras, me miró con incredulidad. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, te conmovieron. ¿Cómo pude tener una hermana tan despiadada?
Apenas podía mantenerse en pie y se desplomó en el suelo. Me agaché. ¿No hemos roto ya nuestros lazos fraternales? Me agarró de la manga. Mi buena hermana, me equivoqué. Sé de verdad que me equivoqué. Por favor, salva a tu hermana mayor. Suéltame. Se negaba a soltarme. Levanté la mano, saqué la horquilla dorada de mi cabello y se la clavé rápidamente en la palma izquierda, que estaba presionada contra el suelo. El rostro de Ronjan se contorsionó de dolor y dejó escapar un grito desgarrador. Me incliné y susurré, no te quité la vida. No te perdono. Solo sé que cada día que vivas será más doloroso que la muerte. La consorte de Impingwang hizo un gesto con la mano para que alguien la llevara. En verdad, el karma es ineludible. Ronjan jamás sabría que fui yo quien ayudó a la familia Kui y la impulsora de su conversión en la esposa legítima de Impingwang. La familia Kui había estado comprometida con Impingwang en el pasado, pero la hija mayor de la familia Kui, quien se suponía sería su concubina, había fallecido. Con el paso de los años, la familia Kui había caído en decadencia, y la segunda hija de la familia Kui había estado obsesionada con casarse con Impingwang, pero él nunca había mencionado el compromiso, considerándolo una broma de sus mayores. En mi vida anterior, Impingwang temía que causara problemas, así que los mantuvo a ella y a Ronjan aferrados con palabras dulces. La supuesta concubina embarazada que vi en la calle también era la segunda hija de la familia Kui. Después del banquete en el palacio, le pedí a Zuge que le entregara un mensaje a la segunda hija de la familia Kui. Zuge fue y al día siguiente la segunda señorita Kui entró en palacio con el pretexto de haber soñado con su hermana y querer reunirse con la emperatriz viuda, quien había sido cercana a la hija mayor de la familia Kui en vida. A la emperatriz viuda le encantaban las peras aromáticas de Yongzhou y prefería especialmente la carne de ganso, lo que le causó graves daños en el bazo y el estómago, dejándola débil. El médico imperial tardaría al menos 10 días en diagnosticar la causa. La noble concubina invitó a la señorita Kui a cenar con ella. Tras el amable recordatorio, la señorita Kui inmediatamente consultó al médico imperial y supo que el ganso asado no debía comerse con peras aromáticas. La noble concubina se sintió profundamente conmovida por la amabilidad de la señorita Kui. Al día siguiente el emperador emitió un edicto que otorgaba el matrimonio entre el príncipe Jinping y la hija de la familia Kui. Estaba a punto de cruzar las puertas del palacio, pero me detuvieron. Otro carruaje se detuvo lentamente ante las puertas del palacio. Una mano de músculos bien definidos separó la cortina de seda. Dentro del carruaje Ningonzi frunció el ceño y me entregó un pañuelo. Después de todo, estás a punto de presentar tus respetos a la emperatriz viuda. Debes cuidar tus modales. No lo tomé, sino que sonreí y le pregunté, mi hermano mayor se siente decepcionado al verme así. Hizo una pausa. Un caballero no se queda bajo un muro de ruido. Puedes protegerte. Me siento aliviado. Respondí con ligereza, gracias, hermano mayor, y me di la vuelta para irme. Ninhui me llamó de nuevo. Bajó la mirada y susurró, tú. Te espero aquí. Me giré para mirarlo un poco aturdido. Tras esos tranquilos ojos negros, se escondían las mismas emociones palpitantes y desconocidas que yo experimenté en esta vida y en la anterior. Quizás alguna vez sentí algo por él, pero sabía que quizás Rong Yu sí, pero Ninyu no. Tenía un camino que deseaba recorrer, y no me atrevía a arriesgarme con esta calamidad y adversidad inesperadas. Le sonreí. Hermano, no tienes que esperarme. La emperatriz enviará a alguien para que me escolte fuera del palacio. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta sin dudarlo. Ser funcionaria fue mi elección. Ya era hermana de Nineng, y mis padres me querían como si fuera su propia hija. No importa lo que se esconda tras esos ojos, al fin y al cabo es inaceptable para el mundo. No hay que ser demasiado codicioso. Hay alguien a quien quiero y algo que quiero proteger. En el jardín imperial, la emperatriz consorte levantó la mano para oler las peonías. Su expresión era significativa. Estaba en la muralla de la ciudad, mirando a lo lejos. El carruaje de Ningonzi no había partido en mucho tiempo. Mi corazón temblaba, pero por fuera mantenía la calma. Con cariño de hermano y hermana, toda la familia Nin siempre ha tratado bien a esta funcionaria. Así es.
Ahora soy funcionaria del Ministerio de Derechos. ¿Se arrepiente la emperatriz viuda? Contemplé las flores que competían por la belleza en el jardín imperial y de repente hablé. Las palabras de la emperatriz viuda parecían juguetonas, pero habían abierto el camino para que las mujeres ocuparan cargos oficiales en todo el reino. ¿Arrepentirse de qué? ¿Arrepentirse de ser una mujer confinada en el palacio? La emperatriz viuda se burló. Su asistente la reprendió suavemente. Su excelencia, tenga cuidado con sus palabras. La emperatriz viuda hizo un gesto con la mano y sonrió de repente. Me arrepiento, pero no de mi decisión. Miró las flores del jardín. Su mirada era firme cuando decidí convertirme en la concubina del emperador y disfrutar de la riqueza de la familia imperial. Fue una decisión voluntaria. Uno no debe anhelar nada más una vez que ha logrado algo porque eso lleva a la inquietud. Solo entonces se puede encontrar la paz. Sí. Dije pensativo, agradecido por sus palabras y maravillado por la sabiduría de la emperatriz. Extendió la mano, arrancó una flor del jardín imperial y me la prendió en el pelo. Era una peonía. Simbolizaba el progreso constante. La consorte de la emperatriz sonrió y dijo que estaba cansada y que descansaría en el cálido pabellón. Antes de irse me miró con satisfacción y sonrió. El jardín imperial es pintoresco. Nini, ¿por qué no te quedas a admirar las flores antes de regresar al palacio? La mirada de la emperatriz viuda recorrió el opulento entorno y habló en voz baja. Es fácil reconocer el rostro del viento del este. En el futuro, Ninin, tu camino aún es largo. Miré a un lado y vi la figura de la emperatriz viuda alejándose, volviéndose. El jardín estaba lleno de flores vibrantes y fragantes. Sí, todavía tengo un largo camino por delante y griega.